son urbanas y periurbanas. ¿Listo? Son huertas tanto urbanas como periurbanas. Eso consiste en que se hacen dentro de la ciudad. En este caso, pues sí he visto que muchos de ustedes pues viven en un perímetro netamente urbano y otros pues también en un sector casi como periurbano. Se entiende como periurbano ese espacio que hay o ese espacio que se comprende entre la ciudad y el campo. Esa línea que diferencia la ciudad de un campo y que ahí se siembra. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues lo que esperamos es tratar de fortalecer como esos conocimientos que de hecho, pues ustedes ya los tienen, ustedes ya han trabajado mucho eh, en todo el tema de huertas. Tal vez algunos ya tienen experiencia en cultivos, ya netamente hablando, por ejemplo, un cultivo como de frijol, ya sembrar, por ejemplo, varias especies, frijol, cebolla, hasta de pronto papa. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros con esto, pues logremos, las que no tienen huerta, pues que logren afianzarla o implementarla en sus casas. ¿Listo? Entonces, pues esto es el objetivo general, es pues mirar qué es esto de la agricultura urbana, ¿m? Cómo se diseña, cómo se planea, cómo se puede implementar, ¿sí? Es también socializar esas percepciones que tienen los participantes con respecto a esto. ¿Listo? Identificar posibles escenarios con los que pueden contar la implementación de una huerta. Lo ideal es que pues se pueda hacer entre más grande sería mejor, ¿no? Y que se pueda hacer, si se puede hacer dentro de una zona rural, pues genial, pero pues en este caso nos tocaría en campo, sí, perdón, en una zona, en nuestras casas, en una zona netamente urbana. ¿Qué requerimientos necesarios se podrían, o bueno, se necesitan para la realización de una huerta? ¿Sí? Esos serían como los objetivos. Y ustedes conocen agricultura urbana porque ustedes son las que hacen agricultura urbana. Eh, Hablando de Soacha, pues como un territorio netamente urbano, ¿sí? Pues obviamente que Soacha tiene mucha zona veredal, Soacha tiene bastante vereda, y pues en ese sentido, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahí entran las dos variables, tanto agricultura urbana como agricultura normal, ¿sí? Agricultura en campo, en zona rural. Entonces, la urbana, pues es la que se hace dentro de las ciudades, ¿no? Y pues habla de zonas blandas y zonas duras. Las zonas blandas son aquellas tipos de agricultura o zonas donde se siembra directamente en un terreno, es decir, sobre la tierra, listo, encima de la tierra, en el suelo, pues, y a diferencia de las zonas duras, pues es simplemente utilización de contenedores. Entonces, por ejemplo, contenedores como materas, macetas, lo que las personas utilizan también para reciclar, botellas, bueno, un sinfín de cosas que se utilizan para sembrar. Simplemente es que ese recipiente, pues, resista, ¿no? Resista, pues, una tierra que se le va a echar, un suelo con una mezcla y que ahí que pueda crecer la planta sin ningún problema y que el agua, pues, percole, el agua tiene que salir de un lado a otro. Entonces, pues eso tiene que tener unos agujeros para cuando hagamos el riego, pues tiene que salir el agua, ¿no? Dice, se aprovecha el agua lluvia, pues es lo ideal, ¿sí? En algunos casos, pues tocará utilizar agua del acueducto, pues el agua, vemos que aquí en Bogotá y los alrededores, pues es un poquitico costosa. También en la agricultura urbana se aprovechan los residuos orgánicos y es lo que vamos a hacer también de práctica. Vamos a hacer unas prácticas sobre compostajes. ¿Listo? Dice, se articulan los conocimientos técnicos y saberes tradicionales de la comunidad. Entonces hay comunidades, hay personas que llevan muchos años, tal 20 o tal vez más años, sembrando en las casas, sembrando, viven en la ciudad, pero siembran en las casas, ya llevan muchos años, tienen bastante experiencia y tienen mucho por compartir, mucho conocimiento. ¿Listo? La agricultura ecológica, a su vez, es un sistema de producción agraria que pues nos proporciona alimentos
que están libres de agroquímicos. ¿M? Dice que pues, respeta los ciclos de la naturaleza al no contaminar el ambiente con este tipo de sustancias químicas y pues eso hace que sus productos se conserven sabrosos, nutritivos, frescos, previa preparación o previo alistamiento, ¿no? Pues si uno cultiva una lechuga orgánica, un tomate orgánico, va a ser mucho más saludable, pero a la hora de prepararlo y comérnoslo, pues tiene que haber un tratamiento, pues porque no nos lo podemos comer directamente sacado de la tierra porque nos exponemos a una enfermedad, y ya habíamos hablado, creo que antes sobre eso, sobre las condiciones de inocuidad de un alimento. ¿Listo? Pero bienvenidos sea todos estos alimentos que se utilizan en el campo, que se utilizan en el área de lo que conocemos como agricultura ecológica y también otros le llaman orgánica. Entonces, ¿qué beneficios trae la agricultura urbana? Lo que ustedes hacen como tal en sus casas, pues mejora la calidad de vida de ustedes mismos, ¿sí? He visto también que pues hay un trabajo comunitario entre varios de ustedes, entonces se mejora también el fortalecimiento del trabajo comunitario. Hay intercambios de saberes, conocimientos y experiencias. Cuando he estado con ustedes, he tenido la oportunidad de estar con ustedes, nos hemos visto, créanme que yo he aprendido bastante. Yo aprendo bastante de lo que ustedes me comentan. Entonces, por eso se dice que esto es un intercambio de saberes. En el SENA, pues nosotros nos denominamos instructores. Es una persona que instruye un proceso de enseñanza-aprendizaje. No es tanto un profesor que pues profesor transmite un conocimiento a los estudiantes, sino que un instructor instruye un proceso, pero eso no quiere decir que las personas a las que se les está instruyendo no sepan también de ese tema. Ellos pueden saber muy bien y pueden desarrollar solos un proceso de aprendizaje. Entonces, a eso me refiero, al intercambio de saberes y experiencias, conocimientos, experiencias. Se optimiza el espacio dentro de la ciudad, permitiendo siembras de especies diferentes. ¿Listo? Yo que ustedes utilizan antepatios, utilizan jardines. Entonces, si ustedes pudieran hacer eso toda la vida, sería genial dedicarse a eso y tener sus propios alimentos en su casa. ¿Listo? Permite desarrollar y conservar semillas también. Y sí sería genial que, no sé si en este curso pudiese salir algo como más allá del tema de la unidad productiva o algo así, y es crear como un grupo, y yo lo he visto en varios de mis cursos que han hecho esto, de conservación de semillas, porque sería bueno que cuando nos pudiéramos ver en algún momento, pues entre ustedes empiezan a armar grupos y yo les explico después cómo es eso, para que empiecen ustedes a conservar especies. Quiere decir que si ustedes tienen una semilla de alguna especie que sea nativa o de una especie que sea difícil de conseguir, la idea es propagarla a través de semillas, conservar las semillas, pero también intercambiarlas con otras personas. Eso yo lo vi una vez lo he visto en Tabio, lo he visto en Huasca, lo he visto en Gachancipá, lo he visto en Chocontá, de colectivos, ¿no? Grupos de personas que se dedican a la conservación de semillas y hacen grupos entre ellos y se intercambian semillas de especies raras. Un ejemplo, la papa. Entonces, aquí en la sabana de Bogotá y en los alrededores, pues hay diferentes tipos de papa. No comúnmente la que nosotros conocemos, sino que hay muchas papas nativas y la gente lo que hace es compartirlas, sembrarlas, sacar semilla y compartirla. Bueno, aquí vemos los beneficios también de la huerta. Bueno, se introduce en la dieta alimentaria diferentes tipos de productos, pues principalmente hortalizas, pero yo sé que algunas tienen frutales. Entonces, pues ahí entra todo el tema de las vitaminas. Entonces, en las huertas también sería ideal tratar de incluir los famosos berries. Los berries, entiéndase como berries, por ejemplo, esos frutos pequeños, rojos, bayas, digamos lo que es una mora, una fresa, una uva, un arándano, una frambuesa, todo eso se entiende como berries. Y son plantas que crecen en Soacha, entre Soacha y Cibaté.
divinamente se pueden dar aquí en Bogotá, Soacha, Cibaté sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, pues tratar también de tener en la huerta este contenido nutricional de vitaminas, bueno, minerales ya sabemos que son las hortalizas, que habíamos mencionado antes. Las hortalizas aportan minerales, ¿listo? Por ejemplo, calcio, hierro, nitrógeno, ¿vale? Los tubérculos aportan azúcares y carbohidratos. Los granos, como las legumbres, aportan proteínas. Entonces, vean lo importante que es tener toda esta fuente de alimentos. Vitaminas, pues frutales. Minerales, hortalizas. Tubérculos, listo, como la papa y como, se me salió uno, bueno, como la papa y otros tipos de tubérculos. Entonces eso aporta carbohidratos. Granos, pues aportan proteína, listo, para que lo tengamos ahí pues como presente. Listo. Bueno, ¿qué más vamos aquí? Ayuda a la conservación del medio ambiente, pues simplemente ustedes siembran material vegetal verde. Esas hojas que ustedes siembran, que tienen ahí en la huerta, pues ellas tienen que respirar y transpirar. Y si respiran y transpiran, aportan oxígeno al medio ambiente. Entonces es un ambiente más sano, más fresco, ¿sí? Con aporte de contenidos de tanto de agua, porque de la fotosíntesis también sale eh, el resultado del agua, ¿no? El agua se forma así a través gracias a la fotosíntesis. Imagínense un organismo, digámoslo, como una máquina que recolecte luz solar, CO2, que es el que nosotros expulsamos, agua, ¿sí? Y otras cosas por ahí, pero principalmente eso, coja eso y lo transforme en alimento para el ser humano, en oxígeno y en agua, en más agua. Entonces es algo pues impresionante y eso solo lo pueden hacer pues las plantas, no existe en el mundo una máquina que pueda hacer eso tan avanzada. Pasarán miles de años hasta que el hombre pueda hacer alguna cosa igual. Entonces miren lo que nos aporta, ¿sí? Entonces es lo que ustedes hacen, siembran como esas máquinas pues en el ambiente, de pronto sí, puede que sí se den cuenta o no se den cuenta, pero ustedes en medio de la huerta están respirando ese aire fresco, ¿no? Están respirando ese aire puro, entonces eso dice que mejora la calidad del aire, ¿listo? Mejora, bueno, el suelo, pues también las condiciones del suelo, en una zona, en una huerta donde sea un espacio blando, pues si se está trabajando a nivel de huerta y se siembran muchas especies, pues se conserva el suelo, ¿sí? El suelo se mejora. Dice, los agricultores urbanos aprenden y reconocen todo el proceso de cultivo desde la siembra hasta la cosecha, pues eso ya lo hemos como trabajado, de pronto la próxima clase profundizamos un poco más sobre eso, ¿listo? Y pues hay miles de experiencias, ¿vale? Eh, pues yo quería comentarles también que pues yo desde Jardín Botánico pues está abierto, están abiertas las instalaciones, la entrada está a 5.000 pesos, hay una buseta que nos puede dejar cerca, pues si algún día pudiéramos ir allá. Hay una buseta que nos deja cerca, una buseta que nos deja por los lados de la 68, ahí en Mundo Aventura, perdón, en Salitre Mágico, y de ahí a Jardín Botánico son 5 minutos a pie. Sí, yo podría cuadrar por ahí de pronto algo como de viáticos y nos vamos un grupo y conocemos la huerta que tiene el Jardín Botánico. Están abiertas las puertas. Entonces, ese podría ser un viaje que podríamos ir hasta allá, si ustedes quieren. Tocaría pues ahí destinar casi como todo el día, ¿no? Si nos estamos viendo los jueves, pues tendríamos que vernos casi en horas de la mañana, tipo 10 11 y vamos hasta allá. Allá, pues, entramos, miramos, observamos lo de la huerta, hacemos el recorrido ecológico y el recorrido de la huerta también. Entonces, es otra propuesta de que yo les tenía para que podamos hacerla. ¿Listo? Hay experiencias de agricultura urbana en otros países, perdón, en otras ciudades, entendiéndose como la zona antioqueña, una de las zonas, uno de los departamentos donde mayor actividad agrícola hay, ¿sí? Y pues no puede ser indiferente ante el tema de la agricultura urbana, pues obviamente que allá en Medellín y en ciudades aledañas, pues también hay agricultura urbana, ¿listo?
En Cartagena, en muchos otros sitios del país también se practica este tema de la agricultura urbana, también a nivel mundial. Para que lo sepamos, pues bueno, en Argentina, Venezuela, Perú, otros países, pero de los países más desarrollados en agricultura urbana, y si quieren averiguar sobre temas de agricultura urbana, eso ya está a otro nivel. Entonces pueden averiguarse por Japón. Japón es el líder en agricultura urbana. Ellos, pues, al no tener tierras, ellos no tienen tierra, ellos allá la tierra es por centímetros y metros, allá no tienen donde cultivar, pues tienen que hacerlo encima de las terrazas y en las mismas casas. Entonces, eso de tantos años de tradición en este tema, pues ellos son expertos en el área de lo que es agricultura urbana. Bueno, requerimientos para implementar una huerta, los básicos, ¿no? Entonces, pues tener un área, entre más grande, mucho mejor. ¿Listo? ¿Qué tipos de especies se van a sembrar? Entonces, a manera de especies, pues grandes grupos, podemos decir, ya lo habíamos mencionado, entonces podemos decir hortalizas, podemos hablar de aromáticas, frutales, principalmente, ¿no? Dentro de las hortalizas, pues entran los tubérculos y las legumbres, ¿vale? Los frutales, pues ya les había dicho, los berries y frutales de clima frío, incluso un frutal de clima cálido puede darse en una huerta. Yo ya lo he visto, he visto con mis propios ojos naranja, limón sembrado en huertas aquí en Bogotá y dan naranja, dan buena naranja, dan buena mandarina, dan buen limón, cítricos, los dan bien. A nivel de huerta, no solo un palo ahí sembrado en medio de un lote, no, porque pues no se va a dar, pero en medio de la huerta sí. Y eso es otra de las cosas que tampoco hemos visto que de pronto vamos a ver, y es la alelopatía. ¿Sí? Cuando se siembran especies entre sí y que una especie ayuda a la otra. Entonces, en condiciones de un clima como Bogotá, pues aquí no se deberían dar frutales. Y si se dan, pues eso es un milagro y no va a salir el frutal bien desarrollado. Pero vuelvo y les digo, en una condición de una huerta donde las plantas están interactuando entre ellas, hay una interacción entre ellas, esto puede beneficiar mucho a una siembra de un palo de cítricos. Puede ayudar bastante de miles de formas. ¿Listo? Siembras escalonadas. Ese concepto pues de pronto no lo hemos tocado mucho y es simplemente que si ustedes tienen una zona para sembrar, no sé, 20 lechugas, entonces no las voy a sembrar todas de una vez. Entonces de esas 20 lechugas pues yo voy a sembrar 5 cinco hoy, a los 15 días otras 5, a los otros 15 días otras 5 y así, y para también estar sacando constantemente cada 15 días lechuga. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la famosa siembra escalonada. Lo mismo, si voy a sembrar maíz, siembro unas 10 plantas, pues voy a sembrar dos una semana, dos la siguiente semana, dos la siguiente semana. Sí, de tal manera que por lo menos más de un mes yo pueda estar recolectando en maíz. Esa también sería la idea. Pues ya hay otros cultivos que no necesitan siembra escalonada, por ejemplo la mora, pues todos deberían tener mora en la huerta porque es muy fácil de manejar. Eh, es muy fácil de podar y todo eso y siempre está dando mora todo el año, entonces no necesitaría de siembras escalonadas, pero sí hay algunas especies que lo necesitan. Tenemos también que rotar los cultivos, es decir, si vamos a sembrar papa en determinada área de la huerta, cuando saquemos ya toda esa papa, pues ahí tenemos que sembrar otra cosa diferente a la papa y diferente a un tubérculo. Entonces podemos cambiarnos de un grupo. Entonces, en donde habían hortalizas, lo sacamos y después vamos a sembrar ¿qué les digo yo? Suculentas, por ejemplo. Sacamos las suculentas y donde estaban esas suculentas antes, podemos después sembrar aromáticas. Después sacamos las aromáticas y sembramos unos frutales. Entonces, es hacer eso, en eso consiste la rotación de cultivos. ¿Sí? Aunque se pueden también entre las mismas hortalizas. Entonces, en un momento siembro tomate, después saco el tomate y siembro una lechuga. Después saco la lechuga y siembro un tubérculo. ¿Sí? Entonces eso consiste en rotar los cultivos o rotar las especies que se están sembrando. Mirar también qué asociaciones existen entre los cultivos, entre las plantas. Las plantas interactúan entre ellas. Ellas tratan de buscar un equilibrio. Entonces, cuando la huerta es exitosa, yo tengo varias especies sembradas y de lo que yo he visto muy común es que en las huertas
huerta como tal, el porcentaje de plantas enfermas es muy bajo. Digamos, tienen 20 plantas, 20 especies sembradas en un área de 50 metros. Muy complicado a veces ver una enfermedad. Casi no se ven enfermedades. Esto es algo pues muy curioso y de los otros beneficios, ¿no?, que aporta la huerta. Que si nosotros sembramos 1.000 especies, 50.000 especies en una zona del mismo especies de la misma especie, por ejemplo, solo papa, solo arveja, solo fresa, pues obvio que se me va a enfermar, ¿sí? Se me tiene que enfermar porque tantas especies ahí. Llega un hongo y va a encontrar una gran fuente de alimento de esas mismas plantas que se siembran. Llega un insecto, va a encontrar un paraíso, pues, un insecto que ataca el cultivo. Mientras que si yo tengo una huerta, sí, pues entonces algunas plantas funcionarán como plantas trampa, otras como repelente, otras como plantas atrayentes, otras como plantas, bueno, diversas formas y eso es lo que nosotros aplica, ahí donde se aplica el concepto de alopatía. Entre más diversidad de especies haya, muchísimo mejor en la huerta, ¿no? Entonces a eso hace referencia de asociaciones de cultivos. También diseñar la escala. Entonces el diseño a escala de la huerta, pues es como ustedes eh, quieran distribuirla. Entonces, vuelvo y les digo, aquí se puede sembrar en forma de mandalas o permacultura, que también le llaman, ¿sí? Y la distribución es así redonda, pues dicen que cuando el insecto va viajando, le echa el ojo a una especie, ¿sí? Pero si esa especie está sembrada un poquitico más atrás, otra más adelante, el insecto se confunde. Pues al confundirse, solo ataca a esta especie y no ataca a las demás, o simplemente se desorienta y sigue derecho. Es una de las ventajas de siembra en mandalas, o bueno, permacultura que le llaman. Obviamente que lineal también. Entonces, tenemos que destinar espacios tanto para las plantas como para una zona de compostaje, también una zona donde recolectemos el agua, una zona, acordémonos bien, y eso ya creo que ya lo hemos repetido un montón de veces, pero se entraría por un solo lado, ¿listo? Y vuelve y se sale por ahí, ¿vale? Zonas donde pues pueda uno moverse libremente para poder trabajar las plantas, ¿vale? Entonces no se les olvide pues principalmente eso, un área donde se siembre, toda el área que se pueda sembrar, un área donde la persona pueda caminar para poder hacer las labores, un área donde se esté haciendo todo el proceso de compostaje, es decir, lo que yo retiro de especies que ya se sembraron, retiro ese material vegetal y lo llevo a la compostera dentro de la misma huerta. Una zona donde yo cosecho agua o recolecto agua para el resto de la, de la huerta. Y debería también tener una zona pequeña de post cosecha o preparación de lo que ya se cosechó. Entonces arranco una canastilla, bueno, lo que sea, y la llevo a un cuarto especial o a una zona de post cosecha donde lo clasifico. Lo clasifico, le quito más hojas que estén dañadas, listo, la limpio, bueno, muchas cosas en un espacio que esté destinado solo para eso. Entonces, eso es lo que tendría que tener como de distribución. Entre más combinadas estén las especies, muchísimo mejor. Entonces, bueno, aquí hay una hilera, tal vez de alguna especie, debe ser clavel, ¿sí? Pues son poquiticos, de pronto no hay tanto problema que se enfermen, pero podemos manejarlo ya la distribución que nosotros queramos. Entonces, aquí dos claveles y dos tomates, y aquí dos sábilas, perdón, dos sábilas. Podemos hacerlo de tres, podemos hacerlo de cuatro, como les digo, lo podemos hacer en mandalas, eso ya es libre decisión. Sin embargo, yo les voy a ustedes a socializar, creo que ya se los había socializado, una tabla de combinación o de compatibilidad de cultivos, así se le llama, tabla, tabla de compatibilidad de cultivos, ¿vale? Espérenme, ya dejo aquí de compartir, ya la busco y se las muestro para que lo tengamos muy presente. En un momentico ya aquí lo busco y quiero que lo veamos. En Google pueden encontrar muchas. ¿Listo? En Google se pueden encontrar bastante. Entonces, miren, yo acá
Ya les muestro, un momentico, y volvemos otra vez a esto. Acá. Entonces, dice, tabla de compatibilidad de cultivo, no es de acá, pero pues de aquí en Colombia deben haber varias. ¿Y qué significa? Es una matriz gigantesca. Una matriz, por ejemplo, donde yo aquí enfrento la selga con la selga, pues eso no hay compatibilidad, nada. Todo lo que esté en verde me dice que sí es compatible. Todo lo que esté en anaranjado no es compatible. Entonces, de verde, lo que sí es compatible y que puedo sembrar, ¿con qué puedo sembrar? ¿Con qué? Entonces, de este costado aparece la selga, ¿listo? En esta fila, en la primera fila, y la berenjena está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la séptima columna. Entonces, esta fila de acelga con esta columna de berenjena aparece, se cruzan las dos y aparece un cuadro verde donde me dicen que sí se puede sembrar. Pero ¿qué no se podría sembrar? ¿Con qué? O al lado. ¿Qué no se le puede sembrar al lado? Entonces, la primera hilera otra vez, vemos acelga. Vamos a ver si lo ampliamos un poco. Si ahí se puede ampliar un poco. Vemos acá acelga, ¿sí? En la primera fila. Y me voy a la columna 1, 2, 3, 4, 5, 20. Columna 20, donde dice espinacas. Entonces, la acelga no es compatible con la espinaca. Entonces, yo se los voy a compartir para que puedan distribuir mejor su huerta, para que lo tengan presente. Tal vez porque pues compiten entre ellas, ¿sí? Compiten por alimento. A una le va a ir mejor que a la otra pues de pronto se va a enfermar o no va a crecer tan rápido, ¿sí? Pero a diferencia de una berenjena, por ejemplo acá, con una selga, las dos van a crecer perfectamente. Se van a ayudar entre ellas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Aquí vemos que el ajo pues no es como tan compatible. Está aquí 1, 2, tercera columna. Y si nos vamos de ahí para abajo donde dice ajo, aquí encontramos hartos cuadros amarillos. No sé si los vean. Y el ajo pues dice que es incompatible, quiere decir que no se la lleva bien. Con varias especies, miren, entonces está con brócoli, bueno, con cebollas, diferentes tipos de cebollas, con hortalizas, por ejemplo, como la col o la lechuga, coliflor. eh, Tampoco se la lleva bien con las legumbres, el ajo, con guisantes o bueno, frijoles, con habas, con arvejas o bueno, en fin, con la cebolla puerro tampoco, con el repollo. Es una de las pocas especies pues que es poco compatible, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente, yo les voy a enviar esta tabla de compatibilidad para que pues la utilicen en el momento de ustedes diseñar o rediseñar o reimplementar su huerta, porque pues hay que renovarla, ¿no? Entonces yo quito una especie y voy a sembrar otra cosa diferente, entonces me voy a la tabla y digo, bueno, aquí qué puedo sembrar y qué hay al lado, qué puedo colocar. Pero como les digo, ustedes la pueden conseguir así. Tabla de compatibilidad de cultivos y pues pueden encontrar algo como más específico para Colombia, ¿no? Eso creo que es para otro país, pero son las mismas especies y se puede, ¿vale? Listo. Entonces, condiciones para el establecimiento de la huerta, pues básicamente lo que se requiere pues es luz, que le entre luz a la huerta, pues se puede hacer dentro de la casa en un espacio cubierto. A media luz también se puede porque hay especies que crecen que no necesitan tanta luz para crecer. Podemos estar hablando de las hortalizas y las aromáticas, pero un frutal, digamos, dentro de una zona cubierta se nos va a complicar un poco, ¿vale? Es porque los frutales, para que se forme el fruto, pues necesitan cierta cantidad de grados, igual que la flor, cierta cantidad de grados. Eh, el agua, pues tener agua, que ese terreno donde vamos a sembrar, o que esa terraza donde se va a sembrar, o el antejardín, o el patio donde se vaya a sembrar, pues haya disponibilidad de agua que le pueda caer al agua lluvia. Sería genial que le cayera directo al agua lluvia o recolectarla, ¿sí? Y pues aquí vemos la función, ¿no? Pues el agua encargada de disolver los nutrientes de la planta, hidratarla, llevarlos, transportarlos a las hojas, desde la raíz hacia el resto de la planta, o viceversa. Bueno, esa es si un cultivo y si una huerta no tiene agua, pues no.
ahí sí, apague y vámonos, ¿no? Aire, tiene que haber un flujo de aire, pues porque el aire transporta cosas, pero también se lleva cosas. Entonces, si hay una circulación del aire, pues eso puede llevarse enfermedades, puede llevarse insectos que se transportan con el aire. Entonces debe haber como un flujo de aire, ¿sí? Si no hay tanto flujo del aire, pues es probable que se enferme más fácil el cultivo. ¿Listo? Dice que aquí pues facilita los procesos de respiración de la planta, ¿vale? Simplemente la planta respira lo que nosotros expiramos, el CO2, ¿vale? Pero por la noche la planta respira oxígeno y elimina CO2, para que lo tengamos presente. Entonces, pues hay más horas de luz que horas nocturnas, ¿cierto? Y esto hace pues que a su vez el proceso de respiración y transpiración de las plantas pues se nos facilite un poco. ¿Listo? ¿Qué otra cosa pues necesitamos? Ya habíamos hablado de la parte de los suelos. ¿Listo? Una planta pues necesitaría un terreno, unos suelos, una tierra en donde ella pueda crecer. ¿Listo? Y esos tienen que tener ciertas características, ciertas condiciones. Los suelos tienen que tener ciertas características. ¿De qué podríamos hablar? Pues que no sea tan arcilloso, que no esté enfermo, que no esté tan ácido. Bueno, muchas cosas. Es para que también lo tengamos como presente. ¿Vale? Eso es como lo esencial que debería tener una huerta. Si ya bajamos acá, pues las diferentes formas de cultivo, hay miles, pero pues estas son como las principales. En surcos, ya habíamos visto en mandalas o permacultura, en eras y en camas. Pues una era es casi lo mismo que una cama, ¿vale? Solo que pues no están así armadas como lo vemos aquí en la foto, ¿vale? No está así tan bien distribuida, simplemente que la cama se arma con el propósito pues de dar un mejor orden, o como es un trabajo y de pronto un desgaste, pero pues para nivel de huerta sí podemos hacerlo, no para un cultivo gigante, pues se puede sembrar en camas. ¿M? Las eras pues zonas anchas donde pueden caber una, dos o tres hileras tal vez del cultivo, y los surcos simplemente una hilera donde va a sembrar una planta por surco. Y hay miles de formas, ¿no? Hay bueno, el tema de los suelos también podemos sembrar en agua, trabajar la famosa acuaponía o hidroponía. Hidroponía que es como más acertado. Sembrar sobre una piscina con nutrientes, un tanque gigante con nutrientes, y bombeamos oxígeno al agua con burbujas o de alguna forma, o simplemente levantamos ese contenedor donde estén mis plantas por unos minutos al día y listo, ya quedaron oxigenadas y vuelvo y las dejo ahí. También se puede manejar así. Implica un gasto extra de energía, ¿listo? Al hacer esta actividad. Bueno, aquí vemos lo de las zonas duras, vemos que son contenedores, ¿listo? Contenedores plásticos, yo creo que a ustedes les había pasado unas bolsas para que ustedes puedan sembrar, se les denomina bolsas para semillero. Entonces, sembrar en esa bolsa, pues es un contenedor y se le considera ah, zona dura. Ahí podemos, pues las bolsas no solamente se utilizan para semilleros, sino que también se puede sembrar una especie y dejarla ahí hasta que cumpla todo su ciclo, como el arándano. En algunos casos hacen eso. Y aquí lo interesante es que las canecas de pintura que se utilizan sirven para eso, ¿sí? Para sembrar, para hacer sembradíos de frutales. Se puede manejar un frutal en una caneca de 20 litros, una caneca de pintura. Es suficiente, ¿sí? Pues no va a crecer tan alto, pero puedo sacar fruta de ahí, ¿sí? Como una especie de maceta. Hasta de 40 litros puedo yo manejarlo, ¿sí? Y perfectamente se me da el frutal. En camas, mira, aquí hay otro tipo de zonas duras que sí que son camas, es levantar una cama, cuatro parales, y encima de esos cuatro parales a armar un cajón, y ahí simplemente se siembra. Obviamente que eso tiene que tener unos huecos para que el agua fluya, ¿no? Esto que está de moda, estos muros verdes, esto lo venden, ¿no? Esto más o menos está en 30 más o menos el metro. ¿Listo?
Aló, aló, aló. Y aquí pues también bolsas tubulares, ¿sí? Con agricultura vertical, para que ahí lo tengamos también presente. Bueno, miren la cantidad pues, de formas que la gente diseña para sembrar en las casas, ¿listo? Contenedores de diferentes formas, en madera, bueno, pues no soy muy partidario de este tema de reutilizar los recipientes plásticos, porque el plástico como tal ya es un contaminante, no importa para lo que se utilice, pero pues bueno, bienvenido sea también, obviamente que tiene que tener sus agujeros para que el agua recircule, ¿vale? En madera, pues materiales como un poco más orgánicos, más, sí, sería genial. Obviamente que pues también en bolsas plásticas, esas bolsas pues también tienen cierto grosor, pero están diseñadas exclusivamente para eso, ¿listo? Hay miles de especies, ¿no? Que se pueden sembrar. Entre más especies tengamos, pues mejor. ¿Listo? Aquí vemos algunas propiedades, yo les voy a enviar la presentación. Esto, pues también lo podemos ver en internet, ¿no? Pero para que ustedes lo tengan también en su portafolio, el portafolio del aprendiz, ¿vale? Es para que tengan todo esto. Entonces, miren las propiedades que aporta el ajo, pues tienen un sinfín de propiedades. Entonces, tanto el ajo como las aromáticas, hay aromáticas que son muy medicinales, es decir, sirven para más de una sola cosa. Entonces, bueno, caléndula, que es algo que no podría faltar. Es muy fácil de propagar, a veces la caléndula parece maleza en otros sitios, ¿no? Bueno, sidrón, que es tan difícil de hacer prender, pero una vez que prenda, pues no es dejarlo florecer y estarlo podando, quitándole la flor. ¿Listo? Sí, profe. Halo. Cubios, bueno, aromáticas, bueno, de todo tipo de contenedores, todo tipo de especies que podemos sembrar. ¿Listo? Podemos hacer alguna práctica diseñando esto, diseñando algún contenedor, levantando alguna cama, haciendo una bolsa tubular. De pronto yo consigo unas, o creo que ustedes también, ahí en el tema de los materiales, ustedes tienen unas bolsas, creo que eso es para ensilaje, o bueno, yo me consigo unas bolsas en el caso de que no las tengamos y hacemos esto, ¿sí? Las podemos colgar, bueno, un sinfín de cosas que podemos hacer, ¿vale? Profe, se oye cortado. Ahí mejoró, aló. Sí, profe, ahora sí es que se Sí, oye como profe. cortado, cortado, es como el internet que está Sí, es que Sí, aquí profe, está ahí se escucha bien. Gracias. un lloviendo durito, está lloviendo duro y tal vez se está cortando. poquito Sin embargo, lo estoy como, grabando, ¿vale? No problema. Pues es eso, más que todo eso. Es revisar, pues, lo del tema de las especies y de los contenedores para la agricultura urbana, el ciclo del cultivo, pues ya sabemos que es ese momento en el que yo siembro, deposito la semilla sobre el terreno, esta crece y ya está lista para cosechar. Entiéndase el tema de cosecha, que ya lo vimos, que es ese tiempo en el cual recolecto, arranco, quito, saco la planta para consumírmela. ¿Listo? Entonces podemos cosechar hojas, frutos, tallos, raíces, podemos cosechar. Entonces obviamente que una hoja como la lechuga pues va a tener menos tiempo de ciclo, mientras que un fruto pues el ciclo va a ser más demorado, es porque tiene que pasar por floración y después por fruto, es decir, formación del fruto, que eso también implica un tiempo, ¿vale? También vemos aquí el tema de planificación de la siembra. Dice, debemos organizar nuestras actividades en función de qué vamos a sembrar, cuándo lo vamos a sembrar, cuánto vamos a sembrar, ¿listo? Hacer unas programaciones. ¿M? Así obtenemos una producción continua pues todo el año, que era lo que habíamos hablado. Que si sembramos unas lechugas, una cama de lechuga, pues sembramos cuatro un día,
4 otro, 4 otro, 4 otro, ¿listo? Y que de esas lechugas, la primera cosecha, pues arranquemos las hojas que necesitemos y no arranquemos toda la lechuga, porque pues arrancamos la lechuga, acuérdense en la clase de post cosecha, que tan pronto yo arranco la especie que estoy sembrando, que voy a cosechar, yo la arranco y esa especie, bueno, me consumo unas hojas de esa lechuga y la meto a la nevera y pasa un día, 2 días, ya empieza a perder muchas propiedades nutricionales, empieza a perder calidad. ¿Por qué? Porque cuando yo la arranco, no fluye alimento, agua, bueno, todo desde la raíz hacia el resto de la planta, la arranco, ella sigue respirando, es como si se estuviera desangrando, no lo podemos ver, pero es como si se le estuviera ya saliéndose, pues, deshidratando, perdón, saliéndose todos esos gases con alimentos, bueno, un poco de cosas, que es un proceso de, pues, de descomposición, se va deteriorando y va bajando la calidad del alimento. Lo que cosechemos, la idea sería que lo que cosechemos no lo consumamos de una vez en el menor tiempo posible. Y si no, pues tratar de dejarlo ahí en la huerta, en el caso de las hortalizas. Claro que si ya es para venta, pues es otra cuestión totalmente diferente. ¿Mm? Dice la limitación de la huerta, pues encerrarla, listo, evitar el acceso de animales, que pues algunos son enemigos, ¿no? Pues animales desde domésticos hasta las mismas plagas, ¿no? Entonces, delimitar la huerta, pues con barreras, pueden ser cercas vivas o simplemente muros o plásticos que no permitan la entrada, pues, de insectos o las mismas plagas, por ejemplo, como plagas urbanas grandes, macroorganismos, por ejemplo, como una rata o los ratones, ¿sí? Las palomas, los pájaros, ¿sí? Que si tenemos sembrado algunas berries, fresa, arándano o lo que sea, ahí esos son enemigos los pájaros. Una feijoa, viene el pájaro y se la come, entonces pues tratar de limitar nuestra huerta de alguna manera, pues como se ve aquí en la foto, aquí tienen una polisombra, ¿vale? Combinado con una malla, tal vez es malla normal o malla para gallinero. Entonces evita la entrada de pájaros, por ejemplo, los gatos, que los gatos les fascina pues molestar las plantas, o si tenemos algún otro animal, no sé, que le guste pues también romper, comer, un rumiante, bueno, lo que sea. Es necesario limitar la huerta. Lo otro es siempre diseñar un diario de campo. ¿En qué consiste eso? Pues aquí yo igual les voy a enviar la presentación. Creo que también les habían enviado una información al respecto sobre cómo hacer una programación de sus actividades, de las actividades que hay de la huerta. Listo, y ya se las voy a mostrar por acá. No sé si por aquí la tengo. Eh, Cronograma de actividades. Si ustedes hacen esto, créanme que va a ser más fácil para ustedes y lo pueden proyectar al año. Entonces aquí la tarea, un detalle de esa tarea y el responsable y cuándo se va a hacer. Entonces, tarea, por ejemplo, aquí siembra, detalle, hortaliza, lechuga, bueno, zanahoria, bueno, lo que sea, responsable, no sé, ahí colocan quién, en qué semana de enero o en qué semana de febrero. Entonces aquí se va marcando un cuadrito y bueno, se va proyectando la labor. Ese es un cuadro muy sencillo, creo que yo se los había enviado. Si no, pues vuelvo y se los envío para que lo tengan ahí presente y proyecten su huerta, sus cultivos, sus plantas. ¿Listo? Todas las actividades. Entonces aquí sería, por ejemplo, preparación del terreno, adquisición de semilla o compra de la semilla. ¿Listo? Siembra, aquí fertilización o primera fertilización o fertilización edáfica, que puede ir con la preparación del terreno. ¿Qué más sería aquí? Eh, Primer deshierve, ¿listo? Después podría ir a porque, después de aporque podría ir aplicación de algún producto biológico, después una poda, bueno, tantas cosas. ¿Listo? Al último pues tendría que haber cosecha, ¿no? Cosecha, aquí cosecha y de pronto aquí más abajo post cosecha. Es cosecha que se cosecha tal día, que se va a cosechar, pues de tal forma, cuando las plantas tengan tal peso, bueno, todo eso. Y la post cosecha si se va a hacer alguna transformación, si se va a volver
esa fruta en pulpa o si se va a empacar en vinipel para la venta, bueno, miles de cosas. Entonces, esto es un cronograma de actividades para esto, para la elaboración de proyectos productivos como tal. ¿Listo? Entonces, en eso consiste. Ya lo último, pues esto era una práctica que teníamos pensado hacer, pues creo que de esto como que ya lo hicimos. Y pendientes, entonces, por favor, porque pensaría yo que ya casi muy pronto nos vamos a ver. Y antes de que nos veamos, pues tenemos que hacer una sesión virtual, que va a ser un jueves, obviamente. Nos vemos un jueves y programamos el lugar en donde nos veamos. Yo les digo qué materiales hay que llevar y arrancamos con nuestras prácticas, que va a ser muy pronto. ¿Listo? Entonces, para que vayan agendando estos días, los días jueves, para destinar un momento para el curso. Estamos en agosto, este curso está ya terminándose a finales de octubre y principios de noviembre. Entonces tenemos hasta noviembre, diríamos. Tenemos parte, bueno, ya sería septiembre, octubre, casi 2 meses y un poco más, que serían parte de noviembre en terminar el curso, que más o menos serían como unas 8 clases y ahí nos alcanzaría para hacer al menos unas 8 prácticas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Les pido, por favor, ya les voy a enviar el listado de asistencia. Esperen un momentico, de una vez aquí estando ustedes, yo creo que lo saco. Bueno, ya más tardecito se los envío, ¿listo? Listado de asistencia para que por favor lo firmen. Ya se los voy a enviar, tan pronto les envíe la presentación, por favor, para que no dejen de diligenciarlos, ¿listo? Porque pues esto hace parte de nuestro proceso de enseñanza para poderlos certificar. ¿Listo? Pro- Entonces, pues les pido, señora, ¿preguntas? Profe, una preguntita. ¿El Sí, cilantro se puede trasplantar? preferiblemente no. El cilantro siempre sería siembra directa, ¿sí? Pero Sí, pues sí. en caso de que su merced lo necesite trasplantar, entre más temprano posible se pueda trasplantar, mejor. Aproximadamente a una estatura de unos 7 centímetros ya se puede trasplantar. ¿Listo? Gracias, profe. Ya después de 7 centímetros, 8 9 10 centímetros, pues ya se nos hace como tarde y corremos el riesgo de que pues si tiene ya 10 centímetros o sobre los 10 12 centímetros, puede que sea su merced tiene que tener buena mano y todo ese cuento, pero puede haber un porcentaje alto de pérdida. Entonces tener cuidado con eso. ¿Listo? Pero preferiblemente siempre siembra directa del cilantro. Gracias, profesor. ¿Preguntas? Bueno, sí, señora. Vuelvo y les digo, Gracias, ya más tardecito cuelgo la clase. gracias, ¿Listo? profe. Hasta luego, que Dios Por lo YouTube. bendiga. Bueno, a ustedes Bueno, muchísimas profe. gracias por participar el Muchas día de hoy. gracias, profe. Hoy sí veo Bendiciones. más personas. Este horario Gracias, está como profe. genial. Bueno, vale, Profe, entonces, no Bueno, sé si profe. señora, entraría al fin doña Lucy, que ella Sí, estaba, que ella quiere volver a las clases, profe. bienvenida sea. Pues cuando ya empecemos nuestras prácticas, hablando es como loca. voy a Sí, comunicarme con por eso. todas. Yo la ¿Listo? alcancé a escuchar por ahí. Sí, gracias a Dios pude atender la clase, pues, sí pude entrar con ayuda de una compañera y magnífico. Muchas gracias a ustedes por haberme colaborado. Bienvenidos sean. Gracias, profe. Siguen las puertas abiertas, de todas maneras. Cuando empecemos a vernos presencialmente, vamos a, voy a llamarlos a todos nuevamente. Es como si volviéramos a empezar. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, ok. Gracias, Profe, profe. gracias. Bueno, a todos gracias, muchas gracias por Bueno. participar. Bueno, profe. Buena tarde, profe. Bendiciones para Bueno, todos, compañeritos. listo, mil bendiciones también. Amén. Gracias, Ay, compañeras. una Pendientes pregunta, del WhatsApp. ¿cuándo iríamos, profe? Señor, Más o menos hasta cuándo tendríamos clase nosotros. está Sí. no tengo exactamente la fecha, pero así tentativamente está para la primera semana de noviembre. Acabaríamos. Bueno, ¿Listo? vale, era solo para saber. Gracias, su merced. Listo, vale. De pronto, pues, si yo cuadro el tiempo, hacemos unas clases extras ahí, si pudiéramos, porque pues Eso, ya todas me han dicho aquí del grupo,
varios me han dicho que pues está pendiente, algo que nos hicimos el año pasado y es la despedida. ¿Listo? Que habíamos cuadrado eso, en el tema de despedida, pues también está pendiente de eso. Bueno, entonces me despido, muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana, ¿listo? Gracias, profe. Gracias, Lo mismo, profe. Igualmente bendiciones. le deseamos que pase una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, lo mismo.